El reloj marcaba la hora exacta cuando Alejandro entró en la iglesia, un edificio de mármol reluciente que parecía haber sido diseñado solo para este día. Los invitados se giraron a mirarlo, impresionados por su porte, por la seguridad con la que caminaba. Su traje negro era impecable, los zapatos brillaban bajo la luz tenue. Pero en sus ojos, algo no encajaba. Había una sombra, una duda, que ninguno de los presentes podía identificar. Isabel estaba en el altar, nerviosa, pero feliz. Su corazón latía rápido. Hoy era el día más importante de su vida, el día en que se casaría con el hombre que había considerado perfecto. Alejandro había conquistado su corazón con su amabilidad, su éxito y su promesa de amor eterno. Sin embargo, algo en el aire le parecía extraño. Como si el destino le susurrara algo que aún no comprendía. Cuando Alejandro llegó junto a ella, la tomó de la mano. Su contacto era frío, aunque ella no lo notó en su emoción. El sacerdote comenzó con la ceremonia, y las palabras de la misa resonaban en las paredes de la iglesia. Todos escuchaban atentos, pero sus ojos no podían despegarse de la figura de Alejandro. En la forma en que miraba a Isabel, había algo tenso, como si estuviera a punto de romperse. Los ojos de Isabel se encontraron con los de él por un breve momento, y notó que sus labios se apretaban, como si quisiera decir algo, pero no lo hiciera. De repente, el sonido de un teléfono móvil interrumpió el momento solemne. Un sonido sordo que llenó el aire. Todos miraron hacia Alejandro, quien, sin cambiar su expresión, sacó el móvil de su bolsillo. Miró la pantalla rápidamente, por un segundo, sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y preocupación. Isabel lo vio, y aunque intentó no mostrarlo, algo dentro de ella comenzó a sentir inquietud. ¿Qué podía estar pasando? Alejandro se disculpó con una leve inclinación de cabeza y se apartó de la ceremonia. Caminó hacia un rincón cercano, donde sus manos temblaron al intentar marcar un número. Su rostro reflejaba una tensión que nunca antes había mostrado. Isabel lo observó, pero decidió no interrumpir. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no quería pensar en lo peor. En el mismo momento, uno de los invitados, un hombre que Isabel no había visto nunca antes, se levantó de su asiento. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por los años, pero sus ojos, llenos de una inquietud feroz, no dejaban de mirar a Alejandro. Isabel lo notó de inmediato. Algo no estaba bien con ese hombre. Parecía tener prisa, y su mirada era fija, como si estuviera esperando que algo sucediera. El hombre se acercó al altar con pasos lentos pero decididos, sin apartar los ojos de Alejandro. Cuando llegó cerca de Isabel, susurró algo que ella no entendió por completo, pero sí captó las palabras: «Él no es quien dices que es». Isabel lo miró, confundida, pero el hombre ya se había alejado hacia la puerta sin esperar respuesta. La ceremonia continuó, pero la atmósfera había cambiado. Los murmullos entre los invitados crecían. Isabel, cada vez más desconcertada, buscaba una explicación a la tensión en el aire. ¿Qué había sido ese mensaje en el móvil? ¿Por qué aquel hombre extraño había hablado de manera tan críptica? En el altar, Alejandro regresó, pero su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que lo aterraba. La ceremonia siguió, pero para Isabel, el mundo parecía haberse detenido. Algo estaba por suceder. Algo que podría cambiarlo todo. El sacerdote continuó, pero las palabras ya no tenían el mismo peso. Isabel miró a Alejandro, tratando de leer en sus ojos lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que no le estaba contando? ¿Por qué su mano temblaba? ¿Por qué, a pesar de estar rodeados de amor, la sensación de peligro seguía creciendo en el aire? Isabel trató de calmarse, pero las dudas seguían surgiendo en su mente. Miró a Alejandro, quien ahora se encontraba frente a ella, sosteniendo su mano con firmeza. Pero sus dedos, usualmente tan seguros, parecían temblar ligeramente. En su rostro se dibujaba una sonrisa forzada, que no lograba ocultar la preocupación en sus ojos. «Todo está bien», pensó Isabel, intentando convencerse de que el miedo que sentía no tenía fundamento. El sacerdote continuaba con la ceremonia, pero Isabel no podía concentrarse en sus palabras. De repente, el lugar se sintió más frío, como si una sombra hubiera invadido el altar. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en ecos distantes. En su mente, la advertencia del extraño hombre seguía retumbando:
asterisco, él no es quien dices que es. Asterisco Isabel se obligó a mirar nuevamente a Alejandro, pero esta vez algo en él la inquietó aún más. El brillo en sus ojos había desaparecido, y su mirada parecía vacía, perdida en algún lugar lejano. La ceremonia avanzaba, pero el aire estaba tenso. Isabel sentía que algo estaba por estallar. Alejandro, al parecer, también lo sabía. Durante un breve segundo, sus ojos se encontraron y, por un instante, él pareció querer decirle algo, pero en lugar de eso, desvió la mirada. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Isabel, fue como un golpe en el pecho. Era como si le estuviera ocultando algo, algo importante. En ese momento, la iglesia, normalmente tan tranquila y solemne, pareció volverse aún más silenciosa. Isabel sintió que los ojos de todos los presentes se dirigían hacia ella. Asterisco, ¿qué está pasando aquí? Asterisco pensó. El misterioso hombre que había hablado antes seguía merodeando cerca de la puerta, como si estuviera esperando algo. No dejaba de mirarla, y su mirada, cargada de desesperación, parecía implorarle que hiciera algo, que entendiera lo que no le habían contado. Isabel sintió una oleada de frío recorrer su espalda. Alejandro, al ver que su novia lo observaba fijamente, intentó recomponer su postura. Le sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa fue más débil, más vacía. No te preocupes, todo está bien, le dijo en un susurro, pero Isabel pudo escuchar la duda en su voz. No estaba seguro de sus propias palabras. De pronto, un sonido rompió el silencio. El teléfono de Alejandro volvió a vibrar, esta vez con más fuerza. Con una disculpa rápida, se apartó de nuevo, dirigiéndose hacia una esquina del altar. Isabel lo siguió con la mirada, pero esta vez no era solo la preocupación lo que la llenaba, sino el miedo. La pregunta era clara, asterisco, ¿qué estaba pasando realmente? Asterisco. Isabel no podía quedarse quieta. Decidió dar un paso hacia el altar, hacia Alejandro. Pero antes de que pudiera moverse, el misterioso hombre se acercó a ella nuevamente. Esta vez, su rostro mostraba una urgencia palpable. Escúchame, dijo con voz baja, casi temblorosa, él no es quien dices que es. Está mintiendo. Su vida no es lo que parece. Isabel, sorprendida, intentó alejarse, pero el hombre la detuvo suavemente, colocándole un papel en la mano. Isabel lo miró desconcertada. El hombre ya no estaba cerca, se había desvanecido entre la multitud. Miró rápidamente el sobre que le había entregado. Dentro, encontró una fotografía en blanco y negro de Alejandro, pero no era la imagen de un hombre elegante y rico, sino la de alguien más joven, vestido de una manera completamente distinta, rodeado de gente que no reconoció. El corazón de Isabel dio un vuelco. El sobre contenía también unas líneas escritas a mano. No todo es lo que parece. Su pasado es oscuro, mucho más de lo que te imaginas. Sin saber qué hacer, Isabel miró la fotografía una vez más. Asterisco, ¿qué había hecho Alejandro en su pasado para merecer esto? Asterisco, ¿era posible que el hombre al que amaba tuviera un secreto tan terrible? Mientras miraba el sobre en sus manos, un sentimiento de traición se apoderó de ella. Alejandro volvió a acercarse, pero Isabel no lo miró a los ojos. Sus pensamientos giraban a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo podía estar tan ciega? Isabel, dijo Alejandro con una sonrisa nerviosa, lo siento, pero tengo que hablar con alguien. Un minuto. Su tono sonó más como una excusa que una verdadera explicación. Isabel apenas asintió con la cabeza, incapaz de responder. Cuando Alejandro se alejó una vez más, su corazón se hundió. El miedo, la duda, la confusión, todo se acumulaba en su pecho. Lo que había comenzado como un día de felicidad, ahora se había convertido en una pesadilla de incertidumbre. Isabel sintió el peso de la decisión que debía tomar. ¿Asterisco le creería al extraño hombre? ¿O seguiría confiando en Alejandro, a pesar de las sombras que lo rodeaban? Asterisco. Isabel estaba paralizada, sosteniendo el sobre con las manos temblorosas. Las palabras escritas en él no dejaban de dar vueltas en su mente. Asterisco, no todo es lo que parece. Su pasado es oscuro, mucho más de lo que te imaginas. Asterisco, la imagen de Alejandro, un joven diferente al hombre que conocía, le quemaba en la mente. Su corazón latía con fuerza, como si intentara advertirle sobre lo que estaba por descubrir.
Volvió a mirar el altar, donde Alejandro aún hablaba en voz baja con el sacerdote. La tensión en el aire era palpable. Isabel no podía entender cómo el hombre que amaba, el hombre con el que había soñado toda su vida, podía tener un pasado tan oscuro. ¿Era posible que hubiera estado ocultándole algo tan grande? ¿Tan terrible? La iglesia estaba tranquila, pero Isabel sentía que cada uno de los murmullos a su alrededor se convertía en un susurro de advertencia. Miró a los invitados, que parecían seguir la ceremonia sin preocuparse demasiado, pero ella ya no podía concentrarse en las palabras del sacerdote. ¿Cómo iba a enfrentarse a Alejandro después de esto? El extraño hombre había desaparecido entre la multitud, pero su advertencia seguía en su mente. Él no es quien dices que es. Isabel trató de calmarse. Tal vez estaba siendo demasiado impulsiva. Tal vez el hombre que había hablado era solo alguien buscando atención. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Alejandro había sido tan perfecto hasta ese momento. ¿Y si no lo era? ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? En medio de sus pensamientos, la figura de Alejandro apareció frente a ella de nuevo. Su rostro, normalmente seguro y confiado, estaba ahora marcado por una sombra de ansiedad. ¿Todo bien?, preguntó, intentando forzar una sonrisa. Isabel, incapaz de mirarlo a los ojos, asintió lentamente. Sí, solo, un poco cansada, respondió, con voz apenas audible. Alejandro la miró un instante, como si quisiera leer sus pensamientos, pero no dijo nada. Isabel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo está bien, pensó. Solo es un malentendido. Pero entonces, el recuerdo de la fotografía volvió a su mente. La imagen de Alejandro en un ambiente desconocido, rodeado de personas que no podía identificar, la golpeó con fuerza. ¿Quién era ese hombre en realidad? De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba mal. No era solo una simple duda, era un sentimiento visceral que crecía con cada segundo. La iglesia, que antes le parecía un lugar sagrado y tranquilo, ahora se sentía como un escenario lleno de secretos oscuros. Isabel intentó distraerse mirando a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de los invitados, pero todos parecían tan ajenos a lo que realmente estaba sucediendo. El sacerdote, ajeno a la tensión en el aire, continuaba con la ceremonia. ¿Vas a decirlo?, pensó Isabel. ¿Vas a decir la verdad? Miró a Alejandro y, por primera vez, no vio al hombre que había conocido. Viendo su rostro, sentía que todo lo que conocía estaba siendo una farsa. En ese instante, el hombre extraño volvió a aparecer en la puerta de la iglesia. Isabel lo vio, pero esta vez, algo en su mirada le transmitió una urgencia. Vas a arrepentirte si no haces nada, parecía decirle. El corazón de Isabel latió con fuerza. Sin pensarlo, se levantó del altar, caminando rápidamente hacia el hombre. Alejandro, al notar que se alejaba, la llamó por su nombre, pero ella no se detuvo. Necesitaba respuestas, y solo ese hombre parecía tenerlas. Se acercó a él con rapidez, casi sin saber qué decir. El hombre la miró, preocupado, y antes de que pudiera hablar, ella le preguntó con voz temblorosa, ¿qué sabes de él? ¿Qué me está ocultando? El hombre la observó unos segundos, y luego, con una voz grave, le dijo, lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber sobre él. Alejandro tiene un pasado del que huye, y no solo por su dinero. Hay cosas más oscuras, cosas que nunca imaginaste. Pero no puedo contártelo todo aquí, ni ahora. Solo, ten cuidado. Isabel sintió como el peso de esas palabras caía sobre ella. No podía creer lo que escuchaba, pero algo en su interior le decía que este hombre estaba diciendo la verdad. ¿Qué había hecho Alejandro? ¿Qué tipo de vida había llevado antes de conocerla? Con el corazón en la garganta, Isabel volvió a mirar al altar. Alejandro la observaba desde allí, y por un instante, sus ojos se encontraron. Pero ahora, algo había cambiado. Isabel ya no veía al hombre que amaba, sino a alguien que guardaba un secreto mortal. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O lo perdería todo en el proceso? Isabel se quedó quieta por un momento, el eco de las palabras del hombre retumbando en su mente. Ten cuidado había dicho, y esas dos palabras la perseguían ahora con fuerza. Alejandro,
quien estaba a unos pasos de ella, parecía completamente ajeno al caos que se desataba dentro de su mente. Sus ojos estaban fijos en ella, pero la inquietud en su mirada no pasaba desapercibida. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su prometido fuera una mentira? La seguridad que sentía antes se desvanecía, y el peso de la duda se apoderaba de su corazón. El hombre extraño había dicho que Alejandro estaba huyendo de algo, ¿pero de qué? ¿Qué podría haber hecho en el pasado para que alguien, con tal urgencia, decidiera revelarle la verdad? Sin embargo, no podía dejar que la ceremonia se desmoronara por completo. El sacerdote, al ver que Isabel no volvía al altar, la observó con una ligera preocupación. Todos los ojos en la iglesia parecían seguirla. ¿Qué debo hacer?, pensó Isabel, mirando una vez más a Alejandro, quien ya había comenzado a acercarse a ella. «Isabel, ¿estás bien?». Su voz sonaba tranquila, pero algo en su tono la hizo sentirse aún más vulnerable. Era como si Alejandro estuviera tratando de ocultar algo, una verdad que no podía revelar. Isabel lo miró directamente a los ojos. «¿Qué está pasando, Alejandro?», preguntó, su voz firme, aunque temblorosa por dentro. Alejandro frunció el ceño, pero rápidamente enderezó su postura. «Nada, todo está bien, lo prometo», respondió, pero su mirada, su nerviosismo, no dejaba de delatarlo. Isabel dio un paso atrás, aún sosteniendo el sobre en su mano, el cual parecía arder en su piel. Sin querer, se dio cuenta de que su respiración se había acelerado. «Isabel», dijo Alejandro nuevamente, dando otro paso hacia ella, «tengo que contarte algo. Algo que, no sé cómo explicarlo». El corazón de Isabel se detuvo por un momento. ¿Estaba finalmente listo para decirle la verdad? O tal vez estaba esperando a que ella fuera la que tomara la decisión. Pero la sensación de que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que una simple confesión la envolvía. «Lo que sea que tengas que decirme», comenzó Isabel, su voz apenas un susurro, «tienes que decirlo ahora. No puedo seguir en este lugar sin saber qué me estás ocultando». Alejandro la miró por un largo segundo. Había algo en sus ojos que Isabel no había visto antes, una mezcla de dolor y temor. «No es fácil, Isabel. No sé si puedes entender». Isabel lo interrumpió, incapaz de aguantar más. «Yo te amo, Alejandro. Pero, si no me dices la verdad ahora, todo lo que hemos construido será una mentira». El silencio que siguió fue pesado. Los segundos parecían alargarse. Alejandro respiró profundamente y dio un paso atrás. Isabel notó que su mano se apretaba con fuerza sobre la misma mano que había estado sosteniendo todo el tiempo. Un pequeño sudor comenzaba a formarse en su frente, y su rostro se veía mucho más agotado de lo que ella había pensado. Finalmente, Alejandro habló. «Mi pasado, no es lo que crees. He hecho cosas de las que me arrepiento profundamente. Cosas que no puedo borrar, y no quiero que las sepas, porque te destruirían, Isabel». Isabel lo miró fijamente, sin saber qué pensar. «¿Qué cosas, Alejandro? ¿Qué es tan terrible que no puedas compartir conmigo?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando el valor para seguir adelante. «Hace años, estuve involucrado en algo que no quiero recordar. No estaba solo en esto. Y las personas con las que me involucré no son personas con las que alguien querría estar. Tuve que hacer cosas de las que ahora me arrepiento». Isabel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, casi sin poder creer lo que escuchaba. Alejandro suspiró y, al mirar nuevamente a Isabel, se veía derrotado. «Hubo problemas con la ley. No fui quien quería ser, y lo perdí todo, mi familia, mi reputación, y lo más importante, mi dignidad. Pero lo peor es que aún hay personas de mi pasado que no me han dejado ir. Y temo que ellos puedan hacerte daño a ti también». El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza, su mente tratando de procesar las palabras de Alejandro. No podía imaginar que el hombre que tenía frente a ella había estado involucrado en algo tan peligroso. ¿Era posible que todo fuera cierto? Si lo era, ¿por qué no le había contado antes? Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Isabel preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no confiaste en mí? Alejandro la miró con una tristeza profunda. «Porque te amaba. Y porque temía que si lo sabías, me dejarías. Y no podría soportarlo».
Isabel se quedó en silencio, luchando con las emociones que la invadían. El amor que sentía por él parecía ahora un enigma, rodeado de oscuridad. ¿Cómo podía perdonarlo? ¿Podría alguna vez olvidar lo que acababa de descubrir? Antes de que pudiera responder, un sonido rompió el aire. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un hombre, completamente desconocido para Isabel, apareció en la entrada. Su mirada estaba fija en Alejandro, y el miedo en sus ojos era palpable. El hombre en la entrada de la iglesia no dejó de mirar a Alejandro. Su rostro estaba pálido, como si hubiera corrido una larga distancia, y sus ojos, llenos de desesperación, no se apartaron ni un segundo del hombre al que parecía estar buscando. Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su mirada era tan cargada de odio? Alejandro se tensó de inmediato al verlo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Isabel notó el cambio instantáneo en su postura. Ya no estaba el hombre seguro y tranquilo que había conocido, ahora parecía un niño atrapado en su propio error, vulnerable y asustado. El extraño no dio un paso hacia adelante, pero su presencia era imponente. «Tú», gritó, señalando a Alejandro con el dedo, su voz resonando en las paredes de la iglesia. «Sabía que llegarías hasta aquí, pero esto se acaba ahora mismo». Isabel dio un paso atrás, confundida. ¿Qué estaba pasando? No entendía nada. ¿Por qué ese hombre estaba acusando a Alejandro con tanta furia? Alejandro, por su parte, no respondió de inmediato. Parecía estar buscando una manera de salir de esa situación, pero algo en su rostro le decía a Isabel que no tenía una respuesta. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Alejandro, intentando recuperar algo de su antigua compostura. «¿Por qué estás aquí?». El hombre sonrió con amargura, como si la pregunta de Alejandro fuera una broma. «¿Por qué estoy aquí? Porque ya basta, Alejandro. No vas a seguir escapando. Es hora de que pagues por lo que hiciste. Y ahora, este asunto también te involucra a ti», dijo, dirigiéndose a Isabel, quien no podía apartar la vista de él. Isabel, aterrada, miró a Alejandro, buscando una explicación en sus ojos. Él no la miraba. Estaba mirando al suelo, como si las palabras del hombre lo hubieran golpeado con toda la fuerza de una tormenta. «¿Qué significa eso?», preguntó Isabel, su voz temblorosa. «¿Qué le has hecho a este hombre, Alejandro?». Alejandro, al escuchar las palabras de Isabel, finalmente levantó la cabeza, y por primera vez en toda la ceremonia, sus ojos se encontraron con los de ella. «Isabel, yo nunca quise que esto te afectara. Nunca quise que te metieras en todo esto». Pero el hombre extraño no dejó que hablara más. «Es demasiado tarde para excusas», gritó. «Ya no puedes esconderte. Todos los que has traicionado van a saber la verdad, y ahora, por tu culpa, ellos también saben que has traído a alguien más a este juego sucio». Isabel sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Juego sucio, cada palabra del hombre parecía un golpe más fuerte que el anterior. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había hecho realmente Alejandro para que alguien lo amenazara de esa manera? «¿Qué quieres decir con eso?», Isabel preguntó, su voz quebrada. Necesitaba saber más, necesitaba entender. Alejandro la miró, y por fin, su voz salió baja y rota. «No puedo explicarlo todo ahora, Isabel. No quiero que lo sepas, pero no tengo más opción». El extraño hombre se acercó un paso más. «Sí. No puedes seguir ocultando la verdad. Es hora de que todos sepan lo que eres en realidad, Alejandro». Isabel sintió como una ola de pánico la invadía. ¿Qué quería decir con eso? El silencio en la iglesia era tan pesado que podía oír su respiración acelerada. Alejandro estaba acorralado, y por primera vez, Isabel sintió que él ya no estaba bajo su control. Él, el hombre en quien confiaba, estaba siendo arrastrado por algo mucho más grande que ella. El extraño miró fijamente a Isabel, como si buscara su reacción. «Escúchame bien, señora, porque esto te involucra. Alejandro ha sido parte de un fraude internacional. No solo estaba relacionado con actividades ilegales, sino que también traicionó a muchas personas. Y ahora, las consecuencias están alcanzando a todos los que se acercan a él». Isabel sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Fraude? ¿Actividades ilegales?
Las palabras del extraño no dejaban de dar vueltas en su cabeza. ¿El hombre que amaba estaba involucrado en algo tan oscuro y peligroso? Alejandro, al escuchar esas palabras, dio un paso hacia ella, buscando desesperadamente su atención. No es cierto, Isabel. No todo lo que dice es verdad. Te lo juro, no sabía hasta dónde llegaba. Las personas con las que me metí son mucho más poderosas de lo que imaginas. Isabel no sabía qué pensar. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero algo en la mirada del hombre le decía que no estaba mintiendo. La rabia en sus ojos, la desesperación en su rostro, todo indicaba que lo que decía tenía un fundamento. De repente, el hombre extraño dio un paso atrás. Esto no termina aquí, dijo, su voz cargada de amenaza. Esto apenas comienza, y la verdad saldrá a la luz, sin importar cuán profundo quieras enterrarla. Isabel, con el corazón roto, miró a Alejandro. Ya no sabía si lo amaba o si lo odiaba. Todo lo que creía saber sobre él había desaparecido en cuestión de segundos. Y ahora, sin importar lo que decidiera, había una verdad mucho más grande que estaba por destruirlo todo. Isabel estaba en shock, incapaz de mover un solo músculo. Las palabras del hombre extraño seguían retumbando en su mente. Asterisco fraude internacional. Actividades ilegales. Traición. Asterisco no entendía cómo Alejandro, el hombre con el que había soñado una vida entera, podía estar relacionado con algo tan oscuro. Su mundo había dejado de tener sentido, y todo lo que conocía se estaba derrumbando ante sus ojos. Alejandro, que aún se encontraba frente a ella, la observaba con una mezcla de angustia y desesperación. Isabel, por favor, escucha. Lo que te está diciendo este hombre no es la verdad completa. Sí, cometí errores, pero lo que está pasando ahora es mucho más grande que yo, dijo, su voz quebrada. Isabel no sabía si confiar en él. El hombre extraño había hablado con tanta seguridad que parecía imposible que estuviera inventando todo. Pero la duda seguía persistiéndole. ¿Era posible que él estuviera escondiendo algo mucho más oscuro? El extraño, al ver que Isabel aún no decía nada, sonrió con malicia. ¿Lo ves, verdad? Ya ni siquiera sabes en quién confiar. Has dado todo por él, y mira lo que te está costando. Alejandro te ha mentido, y lo peor es que no es la primera vez. Isabel miró a Alejandro, que había bajado la cabeza, evitando su mirada. Asterisco, ¿por qué no podía mirarla a los ojos? Asterisco, la respuesta parecía evidente. La verdad, tan oscura como el abismo, estaba a punto de salir a la luz. Isabel sentía que sus piernas flaqueaban, pero luchó contra el miedo que la paralizaba. ¿Es cierto, Alejandro?, le preguntó con voz temblorosa. ¿Todo esto que dice él es cierto? Alejandro se quedó callado por un momento, buscando las palabras correctas. No todo, Isabel. Pero algunas cosas sí. Cometí errores, cosas de las que me arrepiento, pero esto, su voz se quebró. Lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con lo que yo hice. Es algo mucho más grande, algo que no puedo controlar. Isabel sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Asterisco, ¿cómo podía seguir confiando en él después de todo lo que acababa de escuchar? Asterisco, el hombre extraño había dicho que Alejandro había estado involucrado en actividades ilegales, pero, ¿era eso todo? ¿O había algo más profundo, algo más peligroso que ella no conocía? El extraño, observando la batalla interna de Isabel, no pudo evitar añadir más leña al fuego. No te dejes engañar, Isabel. Él está tratando de manipularte una vez más. Las personas con las que se ha asociado no son solo criminales comunes. Son poderosos, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para callarlo. A ti también te están observando. Las palabras del extraño fueron como un golpe en el estómago de Isabel. Asterisco, estaban observándola, asterisco miró a su alrededor, buscando alguna señal de peligro. Pero la iglesia seguía silenciosa, el único ruido era el de su respiración acelerada. La atmósfera se había vuelto irrespirable. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la tensión en el aire era palpable. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Isabel, temblando. ¿Nos están observando? El hombre extraño asintió lentamente. Te lo he dicho. Las personas con las que se ha involucrado Alejandro no son simples criminales. Tienen ojos en todas partes, y si no haces lo que te dicen, te convertirás en parte del problema.
Isabel sentía que el suelo se le desvanecía bajo los pies. ¿Estaba en peligro ahora por haberse enamorado de Alejandro? ¿Era posible que el amor que había sentido por él la estuviera arrastrando a un abismo del que no podría salir? Alejandro, al ver el pánico en los ojos de Isabel, dio un paso hacia ella. No puedes creerle. Este hombre quiere destruir todo lo que hemos construido. No sabe de lo que está hablando. Pero la incredulidad en su voz ya no parecía convincente. Isabel lo observaba, buscando respuestas en su rostro, pero no encontraba nada que la tranquilizara. La historia de Alejandro estaba empezando a desmoronarse, y con ella, toda su vida. El hombre extraño, viendo que la situación se estaba tensando aún más, aprovechó el momento. No me crees ahora, Isabel. Pero pronto verás la verdad. Alejandro tiene muchas cuentas pendientes, y no solo con la ley. Tiene enemigos, y esos enemigos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Y ahora, estás en medio de todo esto. Isabel sintió como una ola de desesperación la invadía. Asterisco, ¿qué significaba eso? Asterisco, si lo que decía el hombre era cierto, si realmente había gente poderosa detrás de Alejandro, ¿cómo iba a salir de esto? ¿Qué haría si las amenazas llegaban hasta ella? Alejandro, visiblemente angustiado, tomó sus manos con firmeza. Por favor, Isabel, no te dejes llevar por lo que este hombre dice. Yo te quiero, y te he protegido. Te juro que no quería que esto te afectara. Pero no sé cómo detenerlo. Hay cosas que están fuera de mi control. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, no podía dejar de mirar a Alejandro. Lo amaba, sí, pero el miedo que sentía ahora superaba todo lo que había conocido. Las palabras del hombre extraño, las advertencias, la sensación de que había algo mucho más grande ocurriendo, la estaban hundiendo en un mar de incertidumbre. El extraño se acercó nuevamente, esta vez más cerca de Isabel. No tienes mucho tiempo, Isabel. Si sigues con él, te arriesgas a perder todo. Ellos ya están viniendo, y no hay forma de detenerlos. Las palabras del hombre resonaron en sus oídos mientras ella, en un estado de confusión total, miraba a Alejandro. Asterisco, debía seguir confiando en él, o la verdad estaba frente a ella, tan oscura como el abismo que se abría ante sus pies, asterisco. Isabel no podía dejar de mirar a Alejandro, mientras las palabras del extraño seguían retumbando en su cabeza. Ellos ya están viniendo. Esas palabras la atrapaban, la mantenían en vilo, sin saber si debía creer en todo lo que estaba sucediendo o si su amor por Alejandro estaba nublando su juicio. Pero la tensión en el aire era innegable, y algo dentro de ella le decía que no podía seguir ignorando la verdad, aunque la verdad doliera. Alejandro, con el rostro pálido y la mirada perdida, parecía estar enfrentando una batalla interna. Isabel podía ver el temor en sus ojos, pero también veía algo más, culpa. ¿Cómo podía amarlo y al mismo tiempo sentirse tan traicionada? Todo lo que ella había creído, todo lo que había construido con él, se desmoronaba frente a sus ojos. Isabel, Alejandro susurró, dando un paso hacia ella, pero ella retrocedió instintivamente, como si su toque ya no tuviera el poder que antes poseía. Por favor, tienes que entender que no todo es lo que parece. El hombre que ves ahí, hizo un gesto hacia el extraño, tiene razones para odiarme. Lo que me está acusando no es toda la verdad. Hay mucha gente que me quiere ver caer, y este hombre es solo una pieza más del rompecabezas. Pero Isabel ya no podía creerle sin reservas. Las palabras del hombre extraño eran demasiado concretas, demasiado claras. ¿De qué hablas, Alejandro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora para hablar? Su voz estaba quebrada, casi a punto de desmoronarse. Me has mentido todo este tiempo, Alejandro. Todo este tiempo. El rostro de él se hundió en la tristeza, y por primera vez en todo este tiempo, parecía estar perdiendo el control. No quería que te metieras en esto, Isabel. No quería arrastrarte a este mundo oscuro, pero me he visto atrapado, y ya no sé cómo salir. No solo son las autoridades quienes me están buscando. Son personas mucho más peligrosas, personas que no dudarían en hacerte daño para que me detengas. Y ahora que te has involucrado, ya no hay vuelta atrás. Isabel sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de su cuerpo. ¿Qué estaba diciendo Alejandro? ¿Cómo podía ser que la vida que ella había conocido, la vida que había estado construyendo junto a él,
se estuviera desmoronando con cada palabra que él pronunciaba? ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado tan cerca de ella todo este tiempo y que ahora le decía que su vida estaba en peligro? El extraño, que aún permanecía en la entrada, no pudo evitar intervenir. Ya lo has oído, Isabel. Y ahora es demasiado tarde para arrepentimientos. Este hombre está tan profundamente involucrado que ni siquiera él sabe cómo escapar. Y tú, como su esposa, serás su última pieza en este juego. ¿No lo ves, verdad? Estás atrapada igual que él. Isabel cerró los ojos por un momento, buscando calma en medio del caos. Pero cuando los abrió nuevamente, su mirada era más decidida que nunca. No me importa lo que digas. No me importa si me estás diciendo la verdad o si todo esto es una mentira. He confiado en Alejandro, y no voy a dejarlo ahora. Su voz era firme, pero había un temblor en su interior que no podía ocultar. Alejandro, al escuchar sus palabras, pareció aliviado por un instante, pero la preocupación pronto volvió a invadir su rostro. Isabel, te lo agradezco, pero no entiendes lo que estás diciendo. Las personas que vienen por mí no se detendrán. Y si te quedas conmigo, te arrastrarán a ti también. No quiero que vivas con miedo. Tienes que irte, tienes que escapar. ¿Escapar? Isabel dijo, su tono sarcástico, intentando encontrar sentido en todo esto. ¿Y dejarte aquí solo, en medio de todo esto? No. No voy a huir, Alejandro. No voy a abandonar todo lo que somos, aunque lo que me estás diciendo sea la peor pesadilla de mi vida. El extraño, viendo que no podía persuadirla, dio un paso hacia adelante. No sabes lo que estás diciendo, Isabel. No puedes quedarte con él. Ya has sido marcada. Lo peor está por venir. Y si piensas que puedes salvarlo, estás equivocada. Ellos no perdonan. Isabel, con el corazón a punto de estallar, se giró hacia él. No sé quién eres ni qué papel juegas en todo esto, pero lo único que sé es que no voy a escuchar más amenazas. Si hay algo que me ha enseñado este caos es que no puedo vivir con miedo. No me voy a rendir. No voy a permitir que nadie me arrebate lo que he decidido. Alejandro la miró, con una mezcla de admiración y desesperación. Isabel, por favor, no sigas en esto. No sabes lo que estás haciendo. Estás poniendo tu vida en juego, y no puedo permitir que te hagas daño. Pero Isabel no podía darse la vuelta ahora. Ya había decidido que, aunque su mundo se estuviera derrumbando, no dejaría que el miedo la controlara. Miró al extraño con determinación. Si lo que dices es cierto, si estamos en peligro, entonces lo enfrentaremos juntos. No voy a huir, y no voy a permitir que nadie nos destruya. El hombre extraño la miró, como si estuviera evaluando sus palabras, pero luego, finalmente, dio un paso atrás. Veremos, Isabel. Veremos si eres tan valiente cuando la verdad salga a la luz. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su postura firme. Sabía que se estaba adentrando en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó, pero su amor por Alejandro era más fuerte que el miedo. En ese momento, comprendió que, para bien o para mal, ya no podía dar marcha atrás. La iglesia estaba en un silencio mortal, roto solo por el eco de los pasos del extraño mientras se alejaba hacia la puerta. Isabel no podía quitarse la sensación de que todo a su alrededor se había detenido. Alejandro, que había estado a su lado durante todos esos años, estaba ahora envuelto en un mar de mentiras y secretos. Cada palabra que había salido de su boca había sembrado más dudas en su corazón, pero aún así, algo en su interior le decía que no podía dejarlo ir. No podía permitir que su vida se desmoronara por completo sin luchar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Isabel, su voz casi un susurro. No sabía si la pregunta era para Alejandro o para sí misma. Todo lo que había creído estaba desmoronándose, aunque el amor seguía allí, la duda había dejado cicatrices profundas en su alma. Alejandro la miró, desesperado. Lo que el hombre dijo, no es todo cierto, Isabel. Yo, estaba atrapado, lo juro. No quiero que te veas arrastrada a este caos, pero lo que está por venir, hizo una pausa, mirando a su alrededor, como si cada sombra en la iglesia pudiera esconder una amenaza. Estoy seguro de que no vamos a poder detenerlo. No sé cómo, pero las personas que vienen por mí son implacables. Isabel trató de mantener la calma, aunque la ansiedad comenzaba a devorarla.
¿Qué significa todo esto, Alejandro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste algo tan grande? Si te metiste en problemas, ¿por qué no me lo contaste? Quizás podríamos haberlo solucionado juntos. Alejandro cerró los ojos, apretando los labios con rabia y desesperación. No quería que lo supieras. No quería que te metieras en esto. Pero todo se me escapó de las manos. Pensé que podía manejarlo, pero las cosas se complicaron mucho más rápido de lo que imaginé. Isabel dio un paso atrás, sintiendo que el aire ya no era suficiente. Todo lo que había creído sobre él, sobre su vida juntos, se había vuelto una mentira tras otra. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, pero no podía simplemente ignorar lo que había vivido a su lado. Sin embargo, el miedo comenzó a arremolinarse en su pecho. Si todo lo que decía ese hombre era cierto, entonces ella estaba en peligro. ¿Cuánto tiempo más podría seguir ignorando las señales? Dime la verdad, Alejandro, ¿quiénes son esas personas de las que hablas? ¿Y por qué alguien tan poderoso querría hacernos daño? Preguntó Isabel, con la voz quebrada, pero buscando respuestas en sus ojos. Alejandro suspiró profundamente, sus hombros caídos de agotamiento. Es un grupo muy poderoso. No se trata solo de dinero o poder, Isabel. Se trata de algo mucho más oscuro. Desde que me involucré con ellos, no he podido salir. Cada vez que intento, algo o alguien me jala de nuevo. No sé cómo explicarlo, pero ahora sé que me están buscando. Isabel no podía creer lo que escuchaba. ¿Un grupo tan peligroso? ¿Oscuro? Todo en su interior gritaba que debía correr, huir lo más rápido posible, alejarse de este caos. Pero algo la detenía, algo que no podía nombrar. El amor por Alejandro seguía allí, como un faro en medio de la tormenta, pero la duda se cernía sobre ella como una nube oscura. Si lo amaba, ¿debería dejarlo ir para protegerse? ¿O debería quedarse, arriesgarlo todo y luchar junto a él? El sonido de un coche frenando frente a la iglesia sacó a Isabel de sus pensamientos. Alejandro se tensó instantáneamente, y su rostro se oscureció aún más. Ellos han llegado. Ya no hay tiempo, Isabel. Tienes que irte. Ahora. Isabel miró a su alrededor, como si estuviera buscando una salida, pero el miedo la paralizaba. ¿Irse? ¿Dejar a Alejandro atrás? La idea de huir, de abandonarlo en medio de este infierno, era algo que no podía ni pensar. No puedo irme, Alejandro. No te dejaré. No te dejaré enfrentar esto solo. Lo enfrentaremos juntos, aunque sea lo último que hagamos. Pero él negó con la cabeza. No puedes. Ellos no perdonan, Isabel. No importa lo que hagas. Si me quedas, los dos seremos su objetivo. Si te vas, tendrás la oportunidad de escapar, de salvarte. Isabel sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía dejarlo. No podía abandonar todo lo que había sido su vida hasta ese momento. No, Alejandro. Si vamos a morir, lo haremos juntos. No pienso huir de mi vida, no voy a vivir con el arrepentimiento de no haberte defendido. El sonido del motor del coche se acercaba más. Isabel pudo escuchar las puertas abriéndose. La figura del extraño, de alguna manera, se había convertido en una sombra amenazante que se acercaba, al igual que las personas que venían con él. Isabel miró a Alejandro, quien no sabía si ella estaba haciendo lo correcto o si estaba destruyéndose por completo. De repente, la puerta de la iglesia se abrió de golpe, y tres figuras oscuras entraron. Sus rostros eran difíciles de distinguir en la penumbra, pero la presencia que proyectaban era inconfundible. Eran hombres que no venían con intenciones pacíficas. Isabel, con el corazón latiendo desbocado, se quedó pegada al suelo, sin poder moverse. El juego ha terminado, Alejandro, dijo una de las figuras, su voz fría como el hielo. Isabel se giró hacia él, y vio la mirada fija de un hombre que no tenía ni una pizca de compasión. Y ahora, ustedes dos se enfrentan a las consecuencias. El silencio se apoderó del lugar, mientras Isabel y Alejandro se miraban, sabiendo que el futuro, cualquier futuro que pudieran imaginar, se había desvanecido por completo.